Hay mujeres que bajo la máscara del amor maternal esconden veneno puro, y hay secretos tan oscuros que cuando salen a la luz destruyen vidas enteras. Mi nombre es Lucía Morales, tengo 48 años, y hoy quiero contarte la historia más dolorosa y a la vez más liberadora de mi vida. Una historia donde una suegra manipuladora usó mentiras para destruir mi matrimonio y separar a mi esposo de mí, pero donde su propio pasado sucio terminó hundiéndola en el lodo para siempre. Si alguna vez has tenido que enfrentar a una suegra tóxica que hizo todo por destruir tu felicidad, o si has sido víctima de chismes y mentiras que arruinaron tu vida, quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar te dará las fuerzas para entender que tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz y los que siembran maldad terminan cosechando su propio veneno. Antes de comenzar esta historia que te va a impactar desde el primer minuto, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a Historias de Barrio, donde cada semana compartimos testimonios reales que te demuestran que la justicia divina siempre llega, aunque a veces tarde más de lo que quisiéramos. Todo comenzó hace 15 años, cuando conocí a Daniel Vázquez en una feria del pueblo donde yo trabajaba vendiendo comida típica los fines de semana. Yo tenía 33 años, era una mujer divorciada sin hijos. Trabajaba como secretaria en una oficina gubernamental y había perdido la fe en el amor después de un primer matrimonio que terminó muy mal. Daniel tenía 35 años, era electricista, soltero, y tenía esa sonrisa sincera que me hizo creer que tal vez valía la pena darle una segunda oportunidad al amor. Desde nuestro primer encuentro hubo una química especial. Daniel era un hombre trabajador, responsable, cariñoso, con valores sólidos y con esa caballerosidad que ya pocos hombres conservan. Me trataba como una reina, me respetaba, me hacía reír y lo más importante, me hacía sentir que era la mujer más importante de su vida. Durante nuestro noviazgo de 2 años, Daniel me habló mucho de su madre, doña Carmen Vázquez, una mujer de 60 años que había criado sola a Daniel después de que su esposo muriera en un accidente cuando Daniel tenía 15 años. Por las historias que me contaba, doña Carmen era una santa, una madre abnegada que había sacrificado todo por su hijo, que había trabajado día y noche para sacarlo adelante, que había rechazado oportunidades de rehacer su vida para dedicarse completamente a la crianza de Daniel. Mi madre es lo más sagrado que tengo en esta vida, me decía Daniel con los ojos brillantes de amor filial. Todo lo que soy se lo debo a ella. Sin su sacrificio, yo no habría llegado a ser el hombre que soy. Yo respetaba profundamente ese amor que Daniel sentía por su madre. Me parecía hermoso ver a un hijo tan agradecido y devoto. En mi primer matrimonio, mi exesposo tenía una relación terrible con su familia, y siempre pensé que un hombre que ama y respeta a su madre es un hombre que sabe valorar a las mujeres. El día que Daniel me llevó a conocer a doña Carmen, yo estaba nerviosa pero emocionada. Quería causar una buena impresión, quería que me aceptara, quería formar parte de esa hermosa relación que tenían madre e hijo. Me vestí con mi mejor ropa, llevé flores y un postre casero que había hecho especialmente para ella. Doña Carmen vivía en una casa modesta pero impecablemente limpia en el centro del pueblo. Era una mujer pequeña, delgada, de cabello gris siempre perfectamente peinado, con esa apariencia pulcra que dan años de disciplina y orden. Cuando nos abrió la puerta, me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Así que tú eres Lucía», me dijo, examinándome de arriba abajo como si fuera un objeto que estuviera evaluando para comprar. «Daniel me ha hablado mucho de ti». Durante esa primera visita, doña Carmen fue correcta pero fría. Respondía mis preguntas con monosílabos, no hacía esfuerzo por conocerme mejor, y constantemente interrumpía nuestras conversaciones para pedirle cosas a Daniel. Que le arreglara una lámpara, que le moviera un mueble, que le explicara algo sobre una cuenta de servicios públicos. «Perdón, Lucía», me decía Daniel cada vez que su madre lo llamaba, «pero ya sabes cómo son las madres, siempre necesitan que uno las ayude». Yo sonreía y decía que no había problema, pero por dentro sentía una incomodidad extraña. Era como si doña Carmen estuviera marcando territorio, dejándome claro que Daniel era suyo antes que mío. Cuando nos fuimos esa noche, le pregunté a Daniel qué le había parecido que su madre pensara de mí. «Le gustaste mucho», me mintió, porque hasta yo me había dado cuenta de que eso no era cierto. «Solo necesita tiempo para conocerte mejor. Mi mamá es muy protectora conmigo, pero cuando vea lo buena mujer que eres, te va a querer como a una hija».
Los meses siguientes fueron una lucha constante pero sutil. Cada vez que Daniel y yo hacíamos planes, doña Carmen tenía una emergencia que requería su atención inmediata. Si íbamos a salir a cenar, ella se sentía mal del estómago y necesitaba que Daniel la llevara al doctor. Si planeábamos un fin de semana juntos, ella recordaba que tenía una cita médica importante y necesitaba que la acompañara. Daniel siempre cancelaba nuestros planes para atender a su madre, y yo siempre lo entendía porque sabía lo importante que ella era para él. Pero empecé a notar un patrón: las emergencias de doña Carmen siempre coincidían con nuestros momentos especiales. Cuando Daniel me propuso matrimonio, yo estaba radiante de felicidad. Habíamos encontrado un pequeño apartamento para vivir juntos, habíamos empezado a planear nuestra boda, y yo sentía que finalmente iba a tener la familia que siempre había soñado. Pero doña Carmen no recibió la noticia de nuestro compromiso con la alegría que esperábamos. ¿Estás seguro de que es la mujer correcta para ti, mijo?, le preguntó a Daniel en mi presencia, como si yo no estuviera ahí. Tú eres un hombre muy bueno, muy trabajador. Podrías conseguir una mujer más joven, sin pasado, sin divorcios. Mamá, le respondió Daniel con firmeza, yo amo a Lucía y voy a casarme con ella. Espero que puedas alegrarte por nosotros. Por supuesto que me alegro, dijo doña Carmen con esa sonrisa falsa que ya había aprendido a reconocer. Solo quiero lo mejor para ti, como cualquier madre. La planificación de la boda se convirtió en una pesadilla. Doña Carmen tenía una opinión sobre todo. El vestido era muy caro y muy extravagante para una mujer de mi edad, la iglesia que habíamos escogido no era lo suficientemente buena, el menú que habíamos seleccionado no iba a gustarle a la familia, los invitados que yo quería incluir no eran de la clase social adecuada. Mijo, le decía a Daniel, yo solo quiero que tu boda sea perfecta. Tú mereces lo mejor, y yo tengo más experiencia en estas cosas. Daniel, en su deseo de mantener la paz entre su madre y su futura esposa, siempre trataba de encontrar compromisos que dejaran contentas a las dos. Pero invariablemente, los compromisos beneficiaban más las preferencias de su madre que las mías. El día de la boda, doña Carmen llegó vestida de negro. Cuando le pregunté por qué había escogido ese color para una celebración, me respondió que era el único vestido decente que tenía, aunque yo sabía que tenía un armario lleno de ropa de otros colores. Durante la ceremonia, doña Carmen lloró, pero no eran lágrimas de alegría. Eran lágrimas de una mujer que sentía que estaba perdiendo algo muy valioso. Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción para que esta unión se llevara a cabo, doña Carmen tosió tan fuerte que toda la iglesia volteó a verla. Después de la boda, Daniel y yo nos mudamos a nuestro apartamento, y por un breve momento pensé que finalmente tendríamos paz para construir nuestro matrimonio. Pero estaba muy equivocada. Doña Carmen comenzó a visitarnos todos los días. Llegaba sin avisar, siempre en los momentos más inoportunos. Si Daniel y yo estábamos teniendo una conversación íntima, ella aparecía con alguna excusa. Si estábamos preparando la cena juntos, ella llegaba con comida que había hecho para Daniel, insinuando que la mía no era tan buena como la suya. Mijo, le decía a Daniel, tú siempre has preferido mi sancocho. Espero que Lucía no se moleste, pero quería asegurarme de que comieras bien. Cuando yo trataba de establecer límites sugiriendo que nos avisara antes de venir, doña Carmen se hacía la víctima. Ay, Daniel, le decía a mi esposo, creo que tu esposa no quiere que yo visite mi hijo. Entiendo que ahora que están casados ya no me necesitas, pero no pensé que iba a convertirme en una extraña tan rápido. Daniel siempre la consolaba y me pedía que fuera más comprensiva. Es mi madre, Lucía, me decía. Es una mujer mayor, está sola, yo soy lo único que tiene en la vida. No podemos dejarla de lado ahora. Pero las visitas constantes eran solo el comienzo. Doña Carmen comenzó a hacer comentarios venenosos sobre mí, disfrazados de preocupación maternal. Daniel, mijo, le decía cuando pensaba que yo no podía escuchar, ¿has notado que Lucía ha subido de peso desde que se casaron? Una esposa debe cuidarse para mantenerse atractiva para su marido. Oh, Daniel, me preocupa que Lucía gaste tanto dinero en ropa y cosméticos. Una buena esposa debe ser más ahorrativa y pensar en el futuro de la familia. Oh, Daniel, ¿no crees que Lucía debería aprender a cocinar mejor?
Un hombre trabajador como tú merece llegar a una casa donde huela a comida casera de verdad. Cada comentario era como una gota de veneno que lentamente iba envenenando mi matrimonio. Daniel comenzó a verme con los ojos de su madre, a notar defectos que antes no veía, a compararme constantemente con el ideal de esposa perfecta que doña Carmen había plantado en su mente. Cuando cumplimos nuestro primer aniversario de bodas, decidí organizar una cena romántica en nuestro apartamento para celebrar. Había cocinado durante horas, había decorado la casa con velas y flores, había comprado una botella de vino especial. Estaba esperando a Daniel con mi vestido más bonito cuando sonó el teléfono. Era doña Carmen, llorando histéricamente. Daniel, mijo, sollozaba, me siento muy mal, creo que me está dando un infarto. Necesito que vengas inmediatamente. Daniel salió corriendo hacia la casa de su madre, dejándome sola con la cena romántica y la celebración arruinada. Cuando regresó 3 horas después, me explicó que su madre había tenido una crisis de ansiedad porque se había sentido muy sola pensando en que era nuestro aniversario. ¿Entiendes, verdad, Lucía?, me dijo Daniel. Ella no quería arruinar nuestro aniversario, pero realmente se sintió mal. Yo entendía, pero también empezaba a entender que doña Carmen tenía una habilidad sobrenatural para tener emergencias exactamente en los momentos que podían lastimar más mi matrimonio. Durante el segundo año de matrimonio, las mentiras de doña Carmen se volvieron más elaboradas y más dañinas. Comenzó a contarle a Daniel historias sobre cosas que supuestamente yo había hecho o dicho cuando él no estaba presente. Daniel, le decía, no quiero causar problemas, pero tengo que contarte algo que pasó ayer cuando Lucía vino a visitarme. Me dijo que se sentía muy arrepentida de haberse casado contigo, que había pensado que ibas a ganar más dinero, que se estaba dando cuenta de que había cometido un error. Cuando Daniel me confrontaba con estas historias, yo negaba categóricamente haber dicho esas cosas, pero doña Carmen era tan convincente, lloraba con tanta sinceridad, que Daniel comenzó a dudar de mi palabra. ¿Por qué mi madre iba a inventar algo así?, me preguntaba Daniel. Ella no tiene ninguna razón para mentir. Tal vez dijiste algo que ella malinterpretó. Pero yo sabía que no había malinterpretado nada. Doña Carmen estaba inventando conversaciones completas, creando conflictos donde no los había, sembrando dudas en la mente de su hijo sobre mi amor y mi lealtad. La estrategia más cruel de doña Carmen fue comenzar a insinuar que yo le era infiel a Daniel. Empezó con comentarios sutiles sobre cómo había notado que yo me arreglaba mucho para ir al trabajo, sobre cómo había visto que últimamente llegaba tarde a casa, sobre cómo había observado que recibía muchas llamadas telefónicas que parecían personales. No quiero sembrar dudas en tu mente, mijo, le decía a Daniel, pero una madre tiene instintos para estas cosas. Hay algo en la actitud de Lucía que no me da buena espina. Daniel comenzó a comportarse de manera extraña conmigo. Me preguntaba demasiado sobre mi día en el trabajo, revisaba mis horarios, prestaba atención a mis llamadas telefónicas. Cuando yo le preguntaba qué le pasaba, él negaba que hubiera algún problema, pero yo podía ver la desconfianza creciendo en sus ojos. La situación empeoró cuando doña Carmen le dijo a Daniel que había visto mi carro estacionado fuera de un hotel a media tarde, cuando supuestamente yo estaba en el trabajo. No quería decirte nada, mijo, le mintió con lágrimas en los ojos, pero mi conciencia no me deja tranquila. Vi el carro de Lucía en el estacionamiento del Hotel San Carlos el martes pasado a las 3 de la tarde. Había un hombre esperándola en el lobby. Era una mentira completa. El martes pasado había estado en la oficina toda la tarde, con docenas de testigos que podían confirmarlo. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada en la mente de Daniel. Esa noche tuvimos la peor pelea de nuestro matrimonio. Daniel me acusó directamente de tener una aventura, me gritó que su madre no tenía razones para mentir, me dijo que había notado cambios en mi comportamiento que confirmaban sus sospechas. Tu madre te está mintiendo, le grité, desesperada por hacerlo entender. Ella me odia y está inventando historias para destruir nuestro matrimonio. El martes estuve en la oficina toda la tarde, puedes llamar a mi jefe para confirmarlo. ¿Por qué mi madre iba a inventar algo tan específico?, me respondió Daniel. Ella me dio detalles, el color del carro, la hora exacta, la descripción del hombre. ¿Cómo iba a saber esos detalles si no los hubiera visto? Era una trampa perfecta.
Doña Carmen había construido su mentira con tantos detalles que parecía imposible que fuera inventada. Daniel estaba tan cegado por el amor y la confianza que le tenía a su madre que no podía ver la manipulación. Durante las siguientes semanas, Daniel se volvió frío y distante conmigo. Llegaba tarde del trabajo, ya no me buscaba para conversar como antes. Había perdido el interés en nuestra intimidad como pareja. Era como si estuviera casado con una mujer en la que ya no confiaba. Desesperada por salvar mi matrimonio, decidí confrontar directamente a doña Carmen. Fui a su casa una mañana cuando sabía que Daniel estaba trabajando. Doña Carmen, le dije, necesitamos hablar. Sé que usted le está contando mentiras a Daniel sobre mí, y necesito que pare. Doña Carmen me miró con una sonrisa helada que me erizó la piel. No sé de qué me hablas, Lucía, me respondió con una inocencia fingida. Yo solo le cuento a mi hijo lo que veo y lo que me preocupa. Si eso te molesta, tal vez deberías preguntarte por qué. Usted sabe perfectamente que nunca he estado en ningún hotel con ningún hombre, le dije, controlando mi voz para no gritarle. Usted inventó esa historia para lastimar mi matrimonio. Yo vi lo que vi, me respondió doña Carmen, sosteniendo mi mirada sin pestañear. Si mi hijo decide creerle más a su esposa que a su madre, esa es su decisión. Pero yo no voy a dejar de protegerlo de las mujeres que solo quieren aprovecharse de él. En ese momento entendí que doña Carmen no iba a parar hasta destruir completamente mi matrimonio. Para ella, yo era una amenaza que tenía que eliminar a cualquier costo. Su amor por Daniel era posesivo, enfermizo, destructivo. ¿Qué quiere de mí?, le pregunté directamente. ¿Qué tengo que hacer para que deje a Daniel y a mí en paz? Muy simple, me respondió con una crueldad que me heló la sangre. Déjalo. Divorciarte de él y desaparece de nuestras vidas. Daniel merece una mujer mejor que tú, una mujer que lo ame de verdad, una mujer sin pasado, sin divorcios, sin los problemas que tú traes. Yo amo a su hijo más que a mi propia vida, le dije, sintiendo las lágrimas quemarme los ojos. Si lo amaras de verdad, me replicó doña Carmen, no le estarías causando tantos problemas. Una mujer que ama de verdad sabe cuándo es tiempo de irse. Salí de esa casa sabiendo que había una guerra declarada entre doña Carmen y yo, y que ella tenía todas las ventajas porque Daniel confiaba en ella ciegamente. Las mentiras de doña Carmen se volvieron cada vez más elaboradas y más dañinas. Le dijo a Daniel que me había visto hablando con mi exesposo en el centro del pueblo, que había escuchado rumores de que yo estaba endeudada con prestamistas peligrosos, que una vecina le había contado que yo recibía visitas sospechosas cuando Daniel no estaba en casa. Cada nueva mentira era como una puñalada en el corazón de mi matrimonio. Daniel se alejaba más de mí cada día, me trataba con frialdad, dudaba de cada palabra que yo decía. Era como vivir con un extraño que había decidido odiarme sin darme la oportunidad de defenderme. La gota que derramó el vaso fue cuando doña Carmen le dijo a Daniel que había encontrado evidencias de mi supuesta infidelidad. Le mostró unas fotografías borrosas de una mujer que supuestamente era yo besando a un hombre en la plaza del pueblo. No quería enseñarte esto, mijo, le dijo a Daniel con lágrimas de cocodrilo, pero no puedo seguir viendo cómo esa mujer te está engañando. Estas fotos las tomó mi comadre Rosa desde la ventana de su casa. Las fotografías eran obviamente falsificadas o tomadas de otra persona, pero estaban tomadas desde tan lejos y con tan poca luz que era imposible distinguir claramente los rostros. Para un hombre que ya estaba lleno de dudas y desconfianza, esas fotos fueron la confirmación de sus peores sospechas. Daniel llegó a casa esa noche como un hombre poseído por la rabia. Me mostró las fotografías y me exigió que le explicara quién era el hombre con el que supuestamente me había visto. Esa no soy yo, le dije, examinando las fotos. Daniel, por favor, mírame a los ojos. Tú me conoces, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo jamás te haría algo así. Ya no sé qué creer, me respondió Daniel con una frialdad que no había visto nunca antes. Mi madre no tiene razones para mentirme. Ella me ama, ella solo quiere protegerme. Si ella dice que eres tú en esas fotos, entonces eres tú. Su madre me odia, le grité, perdiendo finalmente la compostura. Ella ha estado mintiendo sobre mí desde el día que nos conocimos. Ella está destruyendo nuestro matrimonio porque no puede soportar que usted ame a otra mujer.
No hables así de mi madre, me gritó Daniel, con una violencia en la voz que me asustó. Mi madre es una santa. Todo lo que ha hecho en su vida ha sido por mí. Si ella dice que tú me estás engañando, es porque me estás engañando. Esa noche Daniel durmió en el sofá. Al día siguiente, empacó sus cosas y se fue a vivir de vuelta con su madre. Antes de irse, me dijo que quería el divorcio. No puedo seguir casado con una mujer en la que no confío, me dijo sin mirarme a los ojos. Lo hemos intentado, pero esto no está funcionando. Es mejor que cada uno siga su camino. Mi mundo se derrumbó completamente. Había perdido a mi esposo, había perdido mi matrimonio, había perdido mis sueños de formar una familia. Y todo por las mentiras venenosas de una mujer que no podía soportar que su hijo amara a alguien más que a ella. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. El proceso de divorcio fue doloroso y humillante. Daniel se comportaba como si yo fuera una extraña que le había hecho un daño imperdonable. Ya no quedaba nada del hombre amoroso y cariñoso que había sido mi esposo. Doña Carmen había ganado. Había logrado destruir mi matrimonio y separar a Daniel de mí. Pero su victoria tenía un precio que ella aún no conocía. Después del divorcio, me mudé a otra ciudad para empezar de nuevo. Necesitaba alejarme de todos los recuerdos, de todas las mentiras, de todo el dolor que había vivido. Conseguí un nuevo trabajo, alquilé un pequeño apartamento y traté de reconstruir mi vida pedazo por pedazo. Pasaron 2 años sin que supiera nada de Daniel o de Doña Carmen. Yo había logrado sanar lo suficiente como para funcionar día a día, aunque el dolor de haber perdido al hombre que amaba seguía latente en mi corazón. Fue entonces cuando recibí una llamada telefónica que cambiaría todo para siempre. Era de Rosa, la comadre de Doña Carmen que supuestamente había tomado las fotografías falsas. Rosa estaba muy enferma, con cáncer terminal, y según me dijo, su conciencia no la dejaba morir en paz sin contarme la verdad. Lucía, me dijo con voz débil desde su cama de hospital, necesito pedirte perdón por algo terrible que hice. Necesito contarte la verdad sobre las fotografías que destruyeron tu matrimonio. Rosa me confesó que Doña Carmen la había presionado para que mintiera sobre las fotografías. Las fotos no eran mías, eran de una pareja completamente diferente que habían tomado meses antes en un pueblo lejano. Doña Carmen había amenazado a Rosa con terminar su amistad si no la ayudaba a destruir mi matrimonio. Carmen me dijo que tú eras una mala mujer que iba a arruinar la vida de Daniel, me explicó Rosa entre lágrimas. Me convenció de que estaba protegiendo a su hijo de una mujer mentirosa y manipuladora. Pero después me di cuenta de que la mentirosa y manipuladora era ella. Rosa me contó que después de mi divorcio con Daniel, había seguido siendo amiga de Doña Carmen, pero había comenzado a notar comportamientos extraños en ella. Doña Carmen se había vuelto obsesiva con Daniel, controlaba cada aspecto de su vida, saboteaba cualquier intento que él hacía de conocer otras mujeres. Daniel ha tratado de salir con varias muchachas en estos 2 años, me dijo Rosa, pero Carmen siempre encuentra la forma de alejarlas. Les cuenta historias sobre Daniel, les miente sobre su situación económica, les inventa problemas donde no los hay. Es como si no quisiera que su hijo sea feliz con nadie. Pero lo más impactante de todo era lo que Rosa había descubierto por accidente. Una noche que había ido a visitar a Doña Carmen, había llegado sin avisar y había encontrado algo que la había dejado completamente horrorizada. Lucía, me dijo Rosa con voz temblorosa, lo que vi esa noche en casa de Carmen me quitó el sueño para siempre. Vi a una mujer enferma, obsesionada con su propio hijo de una manera que no es natural. Rosa me contó que había encontrado a Doña Carmen en el cuarto de Daniel, oliendo su ropa, acariciando sus fotografías, hablando sola como si él estuviera ahí presente. Pero lo peor de todo era lo que había encontrado escondido en el armario de Doña Carmen. Era una colección de fotografías de Daniel desde que era niño hasta ahora, me explicó Rosa. Pero no eran fotografías normales de madre e hijo. Eran fotografías obsesivas, había cientos de ellas, muchas tomadas sin que Daniel se diera cuenta. Y había cartas, Lucía, cartas que Carmen había escrito pero nunca enviado, donde le declaraba su amor a Daniel de una manera que no era maternal. Rosa había confrontado a Doña Carmen esa noche, y Doña Carmen, en un momento de locura, le había confesado la verdad sobre sus sentimientos hacia Daniel.
Carmen me dijo que había estado enamorada de Daniel desde que él era adolescente, me reveló Rosa. Me dijo que había fantaseado con él durante años, que había saboteado todas sus relaciones porque no podía soportar verlo con otras mujeres. Me dijo que destruir tu matrimonio había sido lo más fácil que había hecho en su vida porque ustedes representaban todo lo que ella no podía tener. La confesión de Rosa me dejó sin palabras. Doña Carmen no era solo una suegra posesiva y manipuladora. Doña Carmen era una mujer mentalmente enferma que tenía sentimientos románticos hacia su propio hijo. Pero eso no es todo, Lucía, continuó Rosa. Carmen me contó que durante todos estos años había estado mintiendo sobre la muerte del papá de Daniel. El señor Vázquez no murió en un accidente como ella siempre había dicho. Lo que Rosa me contó después me heló la sangre en las venas. Doña Carmen le había confesado que su esposo no había muerto en un accidente, sino que ella lo había envenenado lentamente durante meses porque había descubierto los sentimientos enfermizos que ella tenía hacia Daniel. El señor Vázquez había amenazado con quitarle la custodia de Daniel y con denunciarla a las autoridades, me explicó Rosa. Carmen no podía permitir que eso pasara, así que decidió matarlo. Usó un veneno lento que simulaba una enfermedad natural. Nadie sospechó nada porque ella era muy buena actuando como la esposa sufrida. Rosa me dijo que doña Carmen había guardado este secreto durante más de 20 años, pero que en su momento de locura esa noche había confesado todo, había admitido que había asesinado a su propio esposo para quedarse sola con Daniel. Después de confesarme todo esto, me dijo Rosa, Carmen se dio cuenta de lo que había hecho y me amenazó con matarme si alguna vez contaba la verdad. Pero yo ya estoy muriéndome, Lucía, y no puedo irme de este mundo sin que Daniel sepa la clase de mujer que es realmente su madre. Rosa me entregó una grabación que había hecho secretamente de la confesión de doña Carmen. Era una grabación clara donde se podía escuchar perfectamente la voz de doña Carmen admitiendo que había asesinado a su esposo y confesando sus sentimientos enfermos hacia Daniel. Llévale esta grabación a Daniel, me pidió Rosa. Él tiene derecho a saber la verdad sobre su madre y sobre lo que le hizo a tu matrimonio. Y también llévala a la policía, porque el señor Vázquez merece justicia después de tantos años. Rosa murió 3 días después de nuestra conversación, pero antes de morir había firmado una declaración jurada donde narraba todo lo que doña Carmen le había confesado. Con la grabación y la declaración de Rosa en mis manos, regresé al pueblo donde vivían Daniel y doña Carmen. Mi corazón latía como un tambor mientras me dirigía a la casa donde había vivido con Daniel durante esos 2 años de matrimonio destruido. Daniel se sorprendió mucho de verme. Estaba más delgado, se veía cansado, y tenía en los ojos esa tristeza que da la soledad prolongada. Lucía, me dijo, sin saber si alegrarse o molestarse por mi presencia, ¿qué haces aquí? Vengo a contarte la verdad sobre tu madre, le dije sin rodeos. Vengo a mostrarte quién es realmente la mujer que destruyó nuestro matrimonio. Daniel se resistió al principio a escuchar lo que tenía que decirle. Había estado viviendo con doña Carmen durante 2 años, completamente bajo su control, y ella había seguido llenándolo de veneno sobre mí. Pero cuando le puse la grabación y él escuchó la voz de su propia madre confesando que había asesinado a su padre y admitiendo sus sentimientos enfermos hacia él, Daniel se desplomó como si le hubieran quitado toda la fuerza del cuerpo. Esto no puede ser cierto, murmuraba mientras escuchaba la grabación una y otra vez. Mi madre no puede haber hecho esto. Mi madre me ama, mi madre es buena. Tu madre está enferma, Daniel, le dije con toda la compasión que pude encontrar en mi corazón. Tu madre confundió el amor maternal con algo enfermizo y posesivo. Tu madre destruyó nuestro matrimonio porque no podía soportar que tú amaras a otra mujer. Esa misma tarde, Daniel confrontó a doña Carmen con la evidencia. Según me contó después, doña Carmen al principio negó todo, después trató de justificar sus acciones, y finalmente, cuando vio que ya no podía seguir mintiendo, se derrumbó completamente. Tú no entiendes, mijo, le gritó doña Carmen histéricamente. Yo te amo más que nadie en este mundo. Yo he sacrificado todo por ti. Esa mujer te iba a alejar de mí, te iba a hacer olvidar todo lo que yo he hecho por ti. Daniel, horrorizado por las confesiones de su madre, llamó inmediatamente a la policía.
La grabación de Rosa y su declaración jurada eran evidencia suficiente para abrir una investigación por el asesinato del señor Vázquez. Cuando llegaron las autoridades, doña Carmen se quebró completamente. Confesó todo: el asesinato de su esposo, las mentiras que había inventado sobre mí, la manipulación psicológica que había ejercido sobre Daniel durante años. Yo solo quería proteger mi relación con mi hijo, sollozaba mientras la esposaban. Yo solo quería que él siguiera siendo mío como había sido siempre. La investigación confirmó todo lo que doña Carmen había confesado. Exhumaron el cuerpo del señor Vázquez y encontraron trazas del veneno que ella había usado para matarlo. También encontraron evidencia de que doña Carmen había estado comprando ese veneno durante meses antes de la muerte de su esposo. Durante el juicio, salieron a la luz muchos otros detalles escalofriantes sobre la vida de doña Carmen. Los psicólogos forenses confirmaron que sufría de un trastorno mental grave que la había llevado a desarrollar sentimientos románticos hacia su propio hijo y a volverse violentamente posesiva con él. También se descubrió que durante los 20 años que habían pasado desde la muerte de su esposo, doña Carmen había saboteado sistemáticamente todas las relaciones que Daniel había intentado tener. Yo no había sido la primera mujer cuya vida había destruido con mentiras y manipulaciones. Había al menos 5 mujeres más antes que usted, me dijo el detective que llevaba el caso. Doña Carmen había usado las mismas tácticas con todas: chismes, mentiras, fotografías falsas, historias inventadas. Esta mujer era una experta en destruir relaciones. Daniel quedó completamente destrozado cuando se enteró de toda la verdad. No solo había perdido a su madre, sino que había descubierto que toda su vida había sido una mentira construida sobre la manipulación y el asesinato. Lucía, me dijo una tarde que nos encontramos en el tribunal durante el juicio, no sé cómo pedirte perdón por lo que pasó. No sé cómo disculparme por haber dudado de ti, por haber creído las mentiras de mi madre, por haber destruido lo que teníamos. Tú también fuiste víctima de tu madre, le respondí. Ella te manipuló desde que eras un niño. Tú no podías saber que la mujer que creías que te amaba era capaz de hacer semejantes maldades. Doña Carmen fue condenada a 25 años de prisión por el asesinato de su esposo y por los daños psicológicos que había causado con sus manipulaciones durante décadas. Los médicos determinaron que sufría de un trastorno mental severo, pero que era plenamente consciente de sus actos y de las consecuencias de los mismos. El día que la sentenciaron, doña Carmen me miró desde el banquillo de los acusados con un odio que me erizó la piel. «Esto es culpa tuya», me gritó antes de que los guardias se la llevaran. «Si tú no hubieras aparecido en nuestras vidas, nada de esto habría pasado. Tú destruiste mi familia». Pero ya no me importaban sus gritos ni sus amenazas. La verdad había salido finalmente a la luz, y la justicia se había hecho después de más de 20 años. Daniel y yo comenzamos lentamente a reconstruir nuestra relación. No fue fácil porque había mucho dolor que sanar, mucha desconfianza que reparar, muchas heridas que cerrar. Pero el amor que habíamos sentido el uno por el otro seguía ahí, esperando una segunda oportunidad. ¿Crees que podremos volver a ser felices juntos?, me preguntó Daniel una noche mientras caminábamos por el parque donde habíamos tenido nuestra primera cita. «Creo que podemos ser felices de una manera diferente», le respondí. «Más madura, más consciente, más agradecida. Hemos aprendido el valor de la confianza, el precio de las mentiras y la importancia de proteger lo que amamos». Nos volvimos a casar un año después, pero esta vez fue una ceremonia completamente diferente. Fue pequeña, íntima, llena de gratitud por la segunda oportunidad que la vida nos había dado. No hubo suegra manipuladora, no hubo mentiras, no hubo veneno disfrazado de amor maternal. Hoy, 5 años después de que toda la verdad saliera a la luz, Daniel y yo tenemos un matrimonio sólido basado en la honestidad, la comunicación y el respeto mutuo. Hemos aprendido a valorar lo que tenemos porque sabemos lo fácil que es perderlo cuando las mentiras se meten en el corazón de una relación. Daniel ha hecho terapia para sanar el trauma de haber sido manipulado durante tantos años por su propia madre. Ha aprendido a reconocer las señales de manipulación y a confiar en sus propios instintos en lugar de depender ciegamente de lo que otros le dicen. Mi madre me enseñó que el amor puede ser tóxico cuando se vuelve posesivo, me dice Daniel. Contigo he aprendido que el amor verdadero es el que te da libertad,
el que confía, el que respeta. Doña Carmen sigue en prisión, y según nos han informado, su salud mental ha empeorado considerablemente. Ha desarrollado una forma de demencia que la hace vivir en un mundo de fantasías donde Daniel todavía es un niño que depende completamente de ella. No siento odio hacia ella, solo lástima. Era una mujer enferma que no supo controlar sus impulsos destructivos y que terminó destruyendo no solo las vidas de otros, sino también la suya propia. La lección más importante que he aprendido de toda esta experiencia es que las mentiras siempre salen a la luz, sin importar cuánto tiempo tarden. Que la manipulación y el control nunca son expresiones de amor verdadero. Que la paciencia y la perseverancia en buscar la verdad siempre dan frutos. También he aprendido que podemos sanar de las heridas más profundas si tenemos fe en que la justicia existe y en que las cosas buenas les llegan a las personas que saben esperar con dignidad. Si tú que me estás escuchando tienes una suegra tóxica que está tratando de destruir tu matrimonio, quiero que sepas que no estás loco, que no estás imaginando cosas, que tu instinto probablemente tiene razón. No permitas que nadie, sin importar el parentesco que tenga con tu pareja, destruya tu felicidad con mentiras y manipulaciones. Y si tu pareja elige creerle más a su familia que a ti sin darte la oportunidad de defenderte, entonces tal vez esa relación no era tan sólida como pensabas. El amor verdadero confía, escucha, investiga antes de juzgar. Recuerda que la verdad siempre sale a la luz. Que las personas que hacen el mal tarde o temprano enfrentan las consecuencias de sus actos. Que la paciencia y la dignidad son armas más poderosas que la venganza y el resentimiento. La vida me quitó 5 años de felicidad matrimonial, pero me devolvió a mi esposo con una madurez y una sabiduría que no habríamos tenido sin haber pasado por esa prueba. Me enseñó que el amor verdadero sobrevive a las mentiras, que la verdad es más fuerte que la manipulación y que la justicia divina siempre llega, aunque a veces tarde más de lo que quisiéramos. Antes de despedirme, quiero invitarte a que si esta historia te ha enseñado algo sobre la importancia de la verdad y la justicia, le des me gusta a este video y te suscribas a nuestro canal Historias de Barrio. Aquí compartimos testimonios reales de personas que han enfrentado las peores traiciones y han encontrado la forma de sanar y ser felices de nuevo. Recuerda que no importa cuántas mentiras se digan sobre ti, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. No importa cuántas personas te traicionen, siempre hay gente buena esperando conocer tu corazón verdadero. No importa cuánto dolor hayas vivido, siempre hay una oportunidad para sanar y ser feliz de nuevo. La vida es justa, aunque a veces no lo parezca. La verdad es poderosa, aunque a veces parezca débil. El amor verdadero es invencible, aunque a veces parezca derrotado. Yo soy Lucía, y esta ha sido mi historia. Una historia donde las mentiras de una suegra enferma destruyeron mi matrimonio, pero donde su propio secreto oscuro terminó hundiéndola para siempre y devolviéndome la felicidad que creía perdida. Que Dios te bendiga, que la verdad siempre esté de tu lado, y que encuentres en tu corazón la fuerza para enfrentar cualquier mentira que trate de destruir tu felicidad. Hasta la próxima historia en Historias de Barrio, donde cada testimonio te recuerda que la justicia existe y que las cosas buenas siempre les llegan a quienes saben esperar con fe.